Buenos días chicos, vamos a iniciar nuestra clase para el día de hoy, designado para el grado del segundo básico del curso de inglés. Good morning everyone, we start with our class for this day and the topic is Present Continuous. Vamos a iniciar con nuestro tema que es el presente continuo. Primero vamos a ubicarnos en nuestro libro de inglés, donde está la unidad 6 en las páginas 56 y 57, donde dice Grammar Reference. Vamos a ubicarnos ahí, dice Present Continuous. ¿Qué es el presente continuo? Entonces, describe la acción que todavía está en proceso o está ocurriendo en el momento. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, sé que en este momento lo estoy continuando y no sabemos en qué momento voy a dejar de hacerlo. Es el presente continuo. En inglés vamos a referirnos de la siguiente manera. Present continuous, add ing to the verb. El presente continuo lo vamos a identificar cuando le agregamos el ando o el endo al verbo. ¿Cómo así? Veamos entonces nuestros ejemplos. Walking significa caminando. Si se dan cuenta, walk es nuestro verbo en su forma simple, walk, caminar. Pero si le agregamos el ing, va a tener la traducción de caminando. ¿Se dan cuenta? Le agregamos este ando, caminando. Se está ocurriendo esa acción y no sabemos en qué momento va a dejar de actuar. Veamos entonces, tenemos una pequeña fórmula. En nuestro libro no está descrito, pero nosotros nos vamos a guiar con esto para que podamos escribir bien nuestras oraciones. Se dice entonces, primero vamos a escribir un personal pronoun, un pronombre personal, más el verb to be, más el verbo agregado junto con el ing, el verbo, el ing, podríamos decirle. ¿Por qué les coloqué yo una fórmula? Porque tenemos que tener presente algo en este presente continuo. Si no tenemos el verb to be, no puede trabajar o no puede funcionar nuestra oración en presente continuo. Entonces podemos decir, she is walking. Sin este is, no podríamos utilizar el walking, porque no estaría correcto y cometeríamos un error gramatical en nuestra oración. Entonces decimos, she es nuestro personal pronoun, is es nuestro verb to be, y verb más ing, vean acá, walk, walking, acá. She is walking, ella está caminando. Si se dan cuenta, este verb to be lo vamos a utilizar como en el modo estar. She is walking, ella está caminando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si solo utilizamos she walking? Estaría incorrecta nuestra oración. Y si coloco nada más is walking, ¿qué es lo que está caminando? Solo coloqué es caminando. ¿Quién está caminando? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar she is walking. Ella está caminando. Bien, ya vimos entonces la descripción o el uso del presente continuo. Ahora bien, nuestro libro nos menciona sus formas afirmativas, negativas, interrogativas y los answers, las respuestas. En la forma afirmativa quiere decir, valga la redundancia, afirma la oración. Tenemos dos formas, una larga y una corta. Es decir, que lo podemos utilizar cualquiera de estas dos formas, ya sea la forma larga o la forma más corta, como más se nos facilite. Dice entonces, I am writing, yo estoy escribiendo. ¿Están ahí? I am writing, yo estoy escribiendo. O I am writing, que significa totalmente lo mismo. You are writing, tú estás escribiendo. You're writing, tú estás escribiendo. Son las dos maneras, larga y corta. Podemos ver entonces, la forma corta es la más común, lo podemos ver en nuestro libro porque es más fácil de pronunciarlo y de escribirlo. Bien, ya vimos entonces la forma afirmativa, veamos entonces la forma negativa, negative. Y de igual manera hay una forma larga y una corta, veamos entonces. Para poder describir o para poder identificar la forma negativa vamos a ver el not. Veamos entonces, I am not writing, yo no estoy escribiendo. O I'm not writing, yo no estoy escribiendo, que significa totalmente lo mismo. You are not writing, tú no estás escribiendo. O you aren't writing, tú no estás escribiendo. Y así sucesivamente vamos conjugando con los demás pronombres personales. Y la forma interrogativa, interrogative. Vamos entonces.
la forma pregunta. Am I writing? Yo estoy escribiendo, la pregunta. Entonces veamos cuál es lo peculiar acá. Veamos entonces que el am, es decir, nuestro verb to be, va antes que nuestro pronombre personal. Ese es el pequeño orden que debe de llevar una pregunta. Am I writing? Yo estoy escribiendo. El siguiente ejemplo, are you writing? Si se dan cuenta, el are es el que va antes, después va el pronombre personal y posteriormente nuestro verbo con el ing. Y el siguiente ejemplo sería, is he writing? Él está escribiendo. ¿Se dan cuenta? El orden. Is primero, después va a ir he, nuestro pronombre personal, y writing, nuestro verbo. Bueno, después de haber visto estas tres formas, el afirmativo, negativo e interrogativo, vamos a ver nuestras pequeñas reglas para el uso del ing o ing, lo podemos decir también. ¿Cuáles son estas reglas? Nuestro libro nos menciona 3 reglas. Veámoslas entonces. Nos indica el primero, vamos a utilizar el ing o vamos a agregarle ing cuando es solo una sílaba. Estamos ahí y termina en una vocal y en un consonante. ¿Y qué sucede con el consonante? Vamos a doblarlo o vamos a duplicar ese consonante. Entonces veamos acá, get, por ejemplo, get. Termina en una E, que es una vocal, y en T, que es una consonante. Entonces, ¿qué sucede? Se duplica la T, get, getting. ¿Se dan cuenta? También tenemos el otro ejemplo, swim. Es solo una sílaba y también veamos acá, termina en I y en M. Entonces, swimming. Se dobla o se duplica la M. Vamos con la siguiente regla. Cuando el sustantivo, o en este caso, el verbo, cuando el verbo termine en E, omitimos esa E, la quitamos y le colocamos únicamente el ing, dance, dancing. ¿Se dan cuenta? Quitamos la E y colocamos la ing. Write, vean acá, termina en E y únicamente colocamos el ing. Write, writing. Muy bien. Cuando termina en IE, nos menciona la tercera regla, cuando termina en IE, para no cometer un diptongo vamos a colocar la Y. Muy bien, veamos entonces, se quita la IE y se coloca la Y. Lie, lying. Veamos el otro ejemplo, die, dying. ¿Se dan cuenta? Quitamos la IE y colocamos el otro consonante. Estas son las 3 reglas para utilizar el ING. También tenemos como temas, nos muestra también unos times expressions. ¿Cuáles son esos times expressions? Se encuentran en la página 57. Estos times expressions son para indicar el tiempo continuo en nuestra conversación. Podría ser, lo podemos utilizar, por ejemplo, today significa hoy. También es catalogado como una expresión de tiempo continuo. This morning, esta mañana. This afternoon, esta tarde. This evening, esta tarde-noche, podríamos decirle. This week, esta semana. This month, este mes. This year, este año. Muy bien. Esos son los times expressions que nos muestra nuestro libro. También nos muestra el present simple versus el present continuous. Nosotros ya vimos el present simple con nuestro verb to be. Por ejemplo, I am a doctor, yo soy un doctor. I am at school, yo estoy en la escuela. Y también nos indica el versus al presente continuo, que sería I am teaching, yo estoy enseñando. ¿Se dan cuenta? Solo pone unas pequeñas referencias a los 2 tiempos. Muy bien, y es así como terminamos nuestra clase, chicos. Por cualquier duda, sigamos ahí en las instrucciones de nuestro libro y nos vemos hasta la siguiente clase.